Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:03 con Juan Cora en controles de emisión, con Gustavo Germán en la producción, amigos, en una nueva semana que viene surtida. Antes quiero decirles unos minutos antes de arrancar que estuvimos el fin de semana allá en la Feria del Libro Paysandú y que fue muy interesante haber estado, así que mando un gran agradecimiento a las autoridades, sobre todo a la directora de Promoción y Desarrollo, Margarita Heinzen, y bueno, y a todo el equipo que estaba en esa feria, que la verdad nos sorprendió a muchos gratamente por el espacio, el espacio en el que estaba. Estuvimos hablando con Alejandro Rodríguez Juele, por ejemplo, que es de Auch, de la historieta, y él llegaba a decir que bueno, que para él era de las mejores ferias del libro en el interior que había estado. Mucha gente, muchos jóvenes. Paysandú está muy lindo, hay mucha gente, la vi muy iluminada, realmente me encantó. Y obviamente mandarle un abrazo grande a Carola Camarota y a Carlos Callabet, que estuvieron ahí haciendo el aguante y que nos recibieron. Estuvimos también con Mario Delgado Paraín, en fin, con mucha gente. Le mandamos un abrazo y realmente felicitarlos por lo que fue la Feria del Libro en Paysandú. Supongo yo que ahora ya va, después de un interregno de muchos años de que no se hizo, supongo que ahora se hará anualmente, recuperará la periodicidad anual, que es algo que es importante en el trabajo de la difusión del libro y en el trabajo de la promoción de la lectura en el interior. El mes que viene va a haber en Salto, esperemos que esto cunda el ejemplo. La mesa en la que estuve, que me parecía que nos invitaron, nos habían desafiado ya con la idea de hablar de la narrativa actual uruguaya, que es un tema muy extenso, muy complejo, para algunos inabarcables. Por suerte, se dio una charla muy interesante con Margarita Heinzen y sobre todo con el público que estuvo ahí. Tengo que agradecer también que estaba el intendente de Paysandú, algo que me sorprendió y gratamente, porque no suelen ir el sistema político no suele ir a las ferias del libro y a escuchar hablar de narrativa uruguaya, muchísimo menos, no es habitual que uno vea figuras políticas de ese porte, digamos, entre el público. Así que nada, decirles que estuvo muy bien y que la charla salió no por lo que me corresponde a mí, sino por el público, digamos, hubo pero muy buenas e interesantes preguntas. Como siempre que pasa, yo creo, con los uruguayos, cuando estamos, cuando nos enganchamos con un tema, empezamos rápidamente a hablar casi del universo, de las abstracciones más grandes. Es increíble el Uruguay, la capacidad que tenemos para generalizar y pensar en grande, ¿no? Terminamos hablando de, la caída de los metarrelatos, en fin, la caída de los estados nacionales, en fin, una cosa sorprendente que arrancó hablando que el arranque fue hablando de la narrativa uruguaya actual y el enigma que es, o el misterio que es, que se está produciendo mucho, muy diverso y de mucho nivel, y sin embargo que el gran público no los conoce. Incluso hay lectores, gente que lee mucho que dice yo no leo uruguayo, en fin, esperemos que todo esto contribuya, seguro que contribuye, y nada, simplemente para dejar dicho que para mí fue un gran placer ir allá a Paysandú y verla tan linda. Amigos, ahora vamos a seguir hablando de la narrativa, pero en este caso en casos concretos, porque nosotros, si algo no somos, es críticos, y la idea es que somos difusores, estamos difundiendo la literatura, y en este caso vamos a hablar con el autor de un libro que mencioné también el sábado hablando de narrativa, porque me había impresionado la prosa, ¿no? Pablo Dobrynin, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pablo Dobrynin, ustedes lo conocen, es un escritor, ha publicado ahora en Fin de Siglo El Mar Aéreo, que es son seis cuentos, ¿no? 6 relatos. Son 6 relatos, y antes habías publicado aquel libro que ahora, el de los colores, que se llama... Colores Peligrosos. Colores Peligrosos, wow. Sí, Colores Peligrosos, que estaba editado ahora no me acuerdo, pero una editorial nueva, que aparte que me acuerdo que el libro es muy pesado, con un papel muy importante. Sí, ese tuvo 3 ediciones. ¿3 ediciones? Sí, primero tuvo una edición argentina que salió en Reina Negra, después una edición uruguaya, El Gato Dultar, y después salió en Eslovenia. ¿En Eslovenia? En Eslovenia, sí. Esas cosas. ¿En Eslovenia? Sí. ¿Cómo pueden ser? Es muy raro esas cosas, ¿viste? Porque si vos la pensás, no sale. Son cosas que salen. Sí, sin duda que no salen porque uno las ofrezca o las proponga, porque estoy seguro que si las propones, eso no sale. Estuvo un traductor esloveno recorriendo Buenos Aires, librerías,
se compró varias cosas ahí, se llevó y bueno, y después se puso en contacto con algunos autores y ahí salió. Y también tenés un libro de poesía que yo no conozco, que se llama Artaud, ¿no? Que es de Antonín Artaud, estamos hablando de palabras mayores. Sí, salió en la editorial Melón de Argentina. Ah, Melón Editora, sí. Que se llama Felipe Correa. Herrero, ¿no? Felipe Herrero, sí. Herrera, ahí está. Herrera. Y sí, ese es un librito de poesía, básicamente orientado hacia el surrealismo. Uno de los poemas se llama Artaud, pero después hay, otros poemas que tienen que ver con otras cosas, pero siempre dentro de una tónica con influencias, por lo menos, del surrealismo. Que siempre fue una cosa que a mí me marcó mucho, ¿no? Para la literatura, para la narrativa también. Si vos me preguntabas de las influencias que he tenido yo como narrador, el surrealismo, a pesar de que es prácticamente la mayoría, o lo más conocido, poesía, también me impactó mucho eso. No, y aparte, digamos, por lo que habíamos conversado otras veces con Pablo Dobrynin, dos cosas como que te son muy afines, una sería el surrealismo y el otro la pintura, ¿no? La pintura, ¿no? Sí. O sea, el arte visual. Todo lo que tenga que ver con lo visual. Pero dentro de la pintura, no casualidad. Claro, digamos, sí, seguro. Que no voy a decir que sean solo los surrealistas, pero son pinturas, a veces universos extraños. Sí, también, claro. Se habla de Remedios Varo, ¿no? En un momento, ¿no? Puede ser, sí. No me acordaba eso, pero es muy probable porque me gusta mucho y sí. Que no podemos catalogar, si bien tiene ese universo así surrealista, pero no es, cuando hablamos no integra a los surrealistas más, ¿no? Ese movimiento más. Claro, pero igual tuvo su lugar también, ¿no? Tuvo su lugar. Lo que pasa es que quizá no fue, claro, no estaba en el grupo ese de Dalí, Max Ernst, Picabia, entonces por ahí en su momento no tuvo esa proyección, pero hoy creo que está muy valorada. Es muy valorada, sí. Bueno, es muy buena aparte. Hace poco vi una foto que también le conoció a André Breton, o sea que algún contacto tuvo, digamos, con ellos, ¿no? Algún contacto tuvo. El mar aéreo, yo te decía, bueno, que estuve mencionando el sábado, claro, mencionaba una serie de libros porque era muy difícil hablar del panorama de la narrativa y es muy difícil, por lo menos para mí, trazar grandes líneas. Es muy difícil. O ver cuáles son los grandes intereses, digamos, más allá de, por ejemplo, hablar de la autoficción, que puede ser que sea una de las líneas que más destaca ahora, como yo que sé, hace 10 años destacó o 15 la novela histórica, digamos. Pero mencioné el mar aéreo porque me había llamado la atención, yo te decía, por la prosa, y claro, sería muy fácil catalogar, bueno, dentro de esa cuestión surrealista, fantástica, que a vos te interesa, ¿no? Claro. De ciencia ficción también, publicaste con Axón, ¿no? Sí, yo siempre me moví dentro de la narrativa fantástica, pero en un sentido muy, muy amplio, ¿no? O sea, lo fantástico, la ciencia ficción, algo que podríamos decir una literatura bizarra, digamos, de lo extraño, seguro, pero no necesariamente, digamos, cuando decimos ciencia ficción, claro, es una etiqueta que también claro, yo creo que es lo que menos hago, ¿sabes? Son detalles a veces, cosas muy pequeñas, pero nunca es el centro de lo que hago. Siempre para mí el centro es las motivaciones humanas de repente, o la simbología que está implícita en determinadas historias, como que va más por ese lado, ¿no? Por el lado del humano y de las pasiones humanas, y sobre todo también del trabajo con el inconsciente, de recorrer, digamos, los mundos interiores, más por ese lado que por otra cosa. Ahora, cuando decís trabajo con el inconsciente, los mundos interiores, en el mar aéreo, por lo menos hay dos relatos largos, el primero y el último, donde vemos escenas muy cotidianas, desde un realismo cotidiano, personajes que arrancan, digamos, son a veces un personaje que tienen un costado romántico porque son solitarios, ¿no? Son personas muy solitarias, y bueno, a veces se enganchan con jóvenes, ¿no? O la idea que ellos tienen de la joven, y genera todo un movimiento, digamos, pero siempre que fue lo que me llamó a mí la atención, ¿no? De ese realismo muy cotidiano. En un caso hay que cuidar una casa, ¿no? Una casa, claro, que se va, bueno, el amigo se va y hay que cuidar la casa. ¿Sabés que hay una cosa que no te la comenté, pero la mayoría de los relatos tienen, a pesar de lo fantásticos que puedan ser, tienen una base real bastante fuerte.
Ah, bueno, el primero me dijeron que tuviste que cuidar una casa, ¿puede ser? No. Sí, claro. Es más, en la casa, De Daniel Cristaldo, ¿no es? Exacto. Mirá. El dueño se iba a Grecia. Ajá. Y y en el cuento también. Claro, después hay otras cosas que no. No. Pero aparte, pero hay muchas cosas. Me había olvidado de ese detalle porque Daniel Cristaldo me lo había comentado en su momento, pero me olvidé totalmente. Claro, y ahora que me lo sí. dijiste. Ah, te había comentado eso también, claro. Sí, bueno, me había comentado. Sí. Y es así la casa, Y que habías escrito el cuento en la casa. Sí, o por lo menos algunas partes y lo Claro, corregí, claro. sí. Bueno, sí. entonces esto, por ejemplo, digo para hablar solamente de este cuento y Sí. solamente para lo que me interesa, más allá de, obviamente hay que leerlo y tiene que ver, lo que me interesa es algo que empieza como algo cotidiano, digamos, algo, Claro. digamos, tengo que cuidar la casa de alguien, bueno, aprovecho porque me gano un poco de dinero, pero en realidad aparte no tengo que trabajar, en fin, incluso no sé qué, y ahí se empieza a investigar el personaje alrededor, y ahí empiezan a surgir núcleos, digamos, de fantásticos, ¿no? De Sí. algo extraño que está pasando, y bueno, Sí, el exactamente. personaje va investigando. Y el mar aéreo que menciona el título en realidad es un mar que se va formando y que tiene que ver con la representación, digamos, de impulsos interiores. Ujú. Que es Claro, un recurso que también lo utilicé de repente en otro cuento cuando hablo de un bosque. Claro, También sí, ir sí. al bosque es como, Está muy bien, sí, como sí. meterse en el inconsciente. Exacto, el bosque, la jungla, si uno ve la Y, película sí. Aguirre, la ira de Dios, termina precisamente una gran zoom termina la película mostrando la selva inextricable. Claro. O si uno lee El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, también ese viaje por el río Congo en realidad se va bajando, digamos, a los niveles más atávicos Claro. de las personas. Ahora, igual que en El corazón de las tinieblas, lo que quiero decir es que, Pablo, vos escribís y estás planteando y pensás en esos viajes al interior, Sí. pero para el lector no necesariamente se ve eso. No, eso se ve exacto. para nada, ¿no? Bueno, eso es justamente lo que intento, que funcione, digamos, a nivel de anécdota, pero que si vos vas a hacer un análisis más profundo lo puedas hacer porque hay ciertos contenidos que están en una capa más baja. Sí, pero digamos, que funcione como un relato, eso es lo que siempre me interesa. Con acción y como un Claro, relato por y eso. una intriga Eso y siempre una investigación lo y busqué nada en todos más. los cuentos, que tengan dos lecturas, ¿no? Si una lectura anecdótica, que vos la lees es una aventura, pero que también funcione en un sentido más profundo, porque ¿qué pasa? Incluso estos relatos también, y los del libro anterior, siempre los termino publicando en revistas especializadas. ¿Qué quiere decir especializada? De ciencia ficción o fantasía especializada. o narrativa fantástica. Entonces el lector de revista lo que quiere es pasar un momento entretenido. Entonces siempre trato de buscar eso. Pero al mismo tiempo darle como un plus, decir, bueno, más allá de eso, que tenga ciertos contenidos más profundos, ¿no? Que puedas ponerte a analizar o algo si querés y ves que hay otras cosas. Hay cosas, a veces te das cuenta de que hay otras cosas, ¿no? Porque hay un relato también, bueno, todos van más o menos por ese lado, por el lado de una anécdota, de cosas que pasan, pero también por el lado de lo simbólico, porque hay, bueno, el segundo cuento se llama Algunas cosas que viene el desierto, y hay gente que va caminando por un desierto, que es un desierto físico, pero también es la representación, digamos, del desierto interior, en el que uno tiene que enfrentarse a sus propios demonios. Bueno, pero ese cuento en particular, si se quiere, es el más psicodélico. Si se Pues quiere, ¿no? sí, porque hay de es todo. el más psicodélico porque ahí Hay de se todo. arranca, Sí, digamos, sí. y uno casi que te lo puedes imaginar no sé si en dibujos animados, Sí, o en un animación, cómic, sí. o en controles, Claro. se puede Sí, imaginar. sí. Ese, por ejemplo, sería abiertamente fantástico, Sí. y supongo yo que el lector de una revista de literatura fantástica es lo que quizás puede esperar a ver. En los otros, en el primero y en el último, lo que hay es supongo yo que si en el contexto de una revista fantástica uno puede estar leyendo, ¿y esto cuándo viene lo fantástico? Claro. Viene? Porque no parece. Sí, seguro. O sea que lo que hay es un lento desenvolvimiento de lo que está pasando, muy bien contado, porque digamos en cuanto a lo que va ocurriendo en el día a día, y esa cuestión de estos personajes este personaje que ocupa esta casa, por ejemplo, claro, es un poco amoral si se quiere, Claro. digamos, es un poco avivado, pero bueno, pero es muy humano, digamos, muy. Totalmente, sí. Y entonces después empieza a aparecer muy lentamente lo otro, ¿no? Claro.
el otro. Espérame un poquito, amigos, vamos a hacer una pausa. Pablo Dobrynin, estamos conversando con él en torno a este libro de cuentos. Son 6 cuentos, 6 relatos, 2 de ellos son muy largos, que se llama El mar aéreo y que fue publicado por Fin de Siglo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Pablo Dobrynin está con nosotros, es nuestro invitado. Estamos conversando en torno a su libro El mar aéreo, editado por la editorial Fin de Siglo. Hablamos de esos 2 cuentos, que yo en realidad dije el primero y el último, pero en realidad uno es El mar aéreo y el otro es El bosque que crece por las noches. En esos 2 arranca de una cotidianidad bastante, a veces hasta rural, si se quiere, digamos, de alguien que está ahí, ¿no? Porque están, incluso te da la idea que están en una casa, pero siempre parece que eso está apartado, digamos, ¿no? Nunca da la idea que están en el centro del pueblo, ni mucho menos en el contacto. Es una cosa aislada. Sí, o en el campo directamente, cerca del campo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Y el bosque que crece por las noches, no vamos a decir dónde termina, digamos, pero hay un bosque, digamos, que precisamente hay una serie de figuras, que son los árboles, ¿no? Que van creciendo a una velocidad sorprendente, digamos. Es el único toque, digamos, fantástico, que siempre está también en una cuestión de no se sabe si está ocurriendo así, claro, o no está ocurriendo. O por lo menos funciona a un nivel simbólico, ¿no? Claro, eso es claro. Lo más importante. O si lo están, bien. Y hay una cuestión de siempre está el hombre solitario y la joven que irrumpe, no solo con la sensualidad, sino en este caso irrumpe con tratando de hacer una revista, en fin, una serie de cosas. Sí, una chica que está haciendo... Destruyendo la rutina, destruyendo exacto, rutina, tratando de editar una revista sobre surrealismo. Claro, nada menos. Claro, y en un pueblo. Claro, digamos, seguro. Sí, una cosa, un delirio, digamos. Sí. Totalmente. Y aparte, aparentemente no ha leído mucho, después parece que sí que ha leído, en fin. Hay un detalle y el mar aéreo, también es en esa casa donde empieza a ocurrir, yo lo pensaba también en el mar aéreo. Si vos al escribir te planteás cosas como esa, por ejemplo, porque se habla que, no sé, no lo quiero complicar, pero de que en cada personalidad tenemos toda una parte exterior y otra parte que es la sombra, digamos, ¿no? Y conectarte con las partes que son más sombrías te da por un lado energía, porque al hombre le empieza a dar una energía, pero empieza, digamos, a seguir los dictámenes de esa parte sombría. Sí, yo creo que uno cuando escribe debería acostumbrarse a buscar las distintas capas de personalidad claro. O sea, en los personajes, ¿no? Quiero decir, las distintas capas de... Que reflejan distintas capas de uno. Sí, porque además todos somos así, ¿no? Pasa que a veces tenemos una mirada opaca sobre las cosas, claro, pero cuando lo intentamos nos damos cuenta que atrás de repente de un gesto que nos parece habitual hay otra cosa que de repente es lo opuesto. Claro. No, y aparte hay un detalle que en ficción, digamos, nadie muere en ficción, ¿no? En la ficción uno puede desarrollar esas partes porque no se mata. Si bien aquí hay momentos también de maltratos, en fin, o sea, hay un proceso tipo Jekyll y Mr. Hyde, claro, no es lo mismo, ¿no? Pero tiene que ver con la sombra, ¿no? Sí, nunca me interesó la violencia gratuita, pero sí de repente en determinado momento el propio conflicto de la historia te lleva a una cosa así. Pero sí, creo que hay que trabajar eso. A mí me gustan, por ejemplo, los autores que trabajan ese tipo de cosas. Un autor que siempre me gustó, digo, pero eso no es fantástico. Bueno, pero no importa, porque va por otro lado. Henry James, por ejemplo. Mirá. Porque es un tipo que justamente trabajaba mucho los caracteres, las personalidades. Sí, los recodos de las personalidades. Sí, totalmente. Que nada es directo. Sí. Bueno, con ese tono elusivo que tenía, ¿no? Que lo hizo famoso y eso. Me acuerdo incluso, en alguno de los relatos cuando de repente le dice a alguna mujer o algo de ir de repente a la plaza o a algún lado para estudiar tipos humanos, que hoy diríamos chusmear. Claro. Pero él lo miraba así, ¿no? Cómo se podía estudiar una personalidad mirándola y sacar un montón de cosas, como un Sherlock Holmes, digamos, pero del espíritu. Creo que está bueno buscar eso también en literatura, porque en realidad la gente es así. Vos a veces pensás que alguien va a hacer una cosa determinada porque lo conocés,
pero la personalidad No, tiene muchas y vueltas. aparte yo hace poco estuve leyendo, bueno, terminé el fin de semana leyendo, no tiene nada que ver, pero leí una mini biografía de Stefan Zweig que él escribió sobre una mujer del siglo XIX, en fin, y esta mujer se liberó de muchas cosas, pero plantea un perfil lamentable, ¿no? Era marreta, era mezquina, era no sé qué. Entonces me sorprendía cómo él va desarrollando todo ese perfil para decir que pero salvó a muchas almas. Y claro. Pero entonces no estamos acostumbrados a Sí. esa ambivalencia, digamos, Sí, ¿no? sí. Viste que creemos que si el personaje es positivo va a hacer cosas positivas, y bueno, Claro. si es terrible, como en el caso de que estaba contando Stefan Zweig, iba a pasar Bueno, cosas malas. Henry James hacía eso también. Hacía eso. Siempre tenía eso del tono, esa ambivalencia, ¿viste? Que es muy interesante porque el ser humano es así. Y bueno, y en estos cuentos está muy presente también el sexo, también está bastante presente. Sí. ¿No? Igual siempre muy delicadamente, ¿no? Sí, Tratado, ¿no? yo he trabajado el sexo, bueno, en el libro anterior también, pero siempre como, por lo general, como una de las vías de conocimiento. O sea, nunca como una cosa explícita o como un fin en sí mismo. Más bien siempre como una vía de conocimiento. Como también he trabajado otros temas como vías de conocimiento. Siempre me interesó la literatura como vía de conocimiento. O sea, ves, por ejemplo, el arte también como vía de conocimiento, o la propia muerte puede ser una vía de conocimiento, de ver qué hay más allá, ¿no? Que es el gran enigma del ser humano. Entonces siempre me gustó eso, la literatura como vía de conocimiento, el ir al inconsciente, o recorrer un desierto interior, o cosas por el estilo, ¿viste? O un mar de repente que refleja nuestras emociones, de distintos colores. Siempre está el tema, digamos, de la pintura, digamos, siempre, y en estos cuentos que son muy visuales, que es lo que lo hace también muy agradecida la lectura, porque uno inmediatamente visualiza, está en ese momento y va acompañando. Y en algunos momentos el cuento, los cuentos, alcanzan alturas que uno dice, bueno, ahí ya se ve que le gusta, ¿no? Ingresar casi en la parte poética. Yo solamente señalé esto porque hay varias páginas que están muy sutil y bellamente escritas, pero dice, por ejemplo, esta nomás: esa misma noche, aprovechando que Flavia dormía profundamente, decidí investigar a su novio. Tenía la certeza de que ocultaba un secreto y ansiaba descubrirlo para explicarle a mi prima por qué no debía confiar en él. Salí del edificio y crucé la calle. Una luna blanca y redonda flotaba sobre el parque. Caminé a través de un montículo de negros árboles. Escuchaba mis propios pasos y sentía el ritmo de mi respiración. Al llegar al lago, la luna me sonrió desde su cama de agua. Aunque tenía miedo, apuré el paso. La casona blanca resplandecía en la oscuridad. ¿No? Hay una cuestión muy visual y también en un momento ahí hasta ¿no? Digamos esa, ¿no? Me sonrió desde su cama de agua, ella, digo, estamos... Sí, 2x3. En algo más poético, digamos. Claro, sí. Hay algunas imágenes que a veces trabajo, hay una, por ejemplo, que es una de las que más me gusta, que es cuando habla de los ojos de una mujer en un jardín en Nueva Kibartai. Dice, tenía unos ojos bellos, ¿no? Como un sueño detenido en el preciso instante en que uno ruega que no se detenga. Y es una mujer ciega, ¿no? Es una mujer ciega. Una mujer ciega, pero hermosa, por eso dice que nunca sabría lo hermosa que es. En este cuento, este último cuento, que es el de un jardín en Nueva Kibartai, es de ciencia ficción, donde se está hablando de que murió alguien que era un especialista en Ganímedes, en el arte de Ganímedes. O algo claro, así. Sí, lo que se plantea es como una colonia humana, digamos, que descubre los restos de una civilización y trata de ponerse en contacto y de estudiar, ¿no? Y es lo mismo que pasa en esta película Arrival o La Llegada, digamos, ese arte refleja una visión del mundo que es muy distinta a la nuestra. Claro. ¿No? Y ese arte sirve para comunicar otras cosas. Claro. ¿No? Sí. Y en otros... Sí, porque el arte en general sirve para eso, ¿no? O sea, cualquier cosa que nosotros hagamos en términos artísticos, en la medida que es arte, tiene que reflejar nuestro espíritu, nuestras concepciones de la vida, del mundo. Pasan todas las civilizaciones. Dice, por ejemplo, aparte hay frases siempre como de libros de arte, ¿no? En casi todos, ¿no? Hay filosofía del arte, ¿no? En tus cuentos. Dice en un momento, el arte elitista es sintomático de la falta de cohesión social. O dicho de otro modo, de una sociedad que no es feliz, ¿no?
Sí. Por el contrario, el arte de Ganímedes, no el arte ganimediano, era popular y sagrado al mismo tiempo. Inseparable de la labor artesanal, suponía una genuina vía de realización para las personas que lo creaban y disfrutaban. Antes dijeron que ese arte de Ganímedes era como el arte islámico tradicional, ¿no? Claro, porque no era... Es un arte geométrico. Seguro, no. Porque por ahí de repente lo geométrico es más apropiado de repente para transmitir el contenido de símbolos, ¿no? Claro, simbólico. Seguro, sí, entonces sí. No es referente, no es claro, referencial. No, exactamente, no es tan figurativo, digamos. Y acá en Nueva Quibartay, bueno, se habla de esto, hay un enigma que es para tratar de buscar por qué se murió eso. Pero bueno, no lo vamos a contar. No vamos a adelantar. No vamos a adelantar. Ese sí es abiertamente en ciencia ficción, en una colonia. Sí, sí. Después hay otros que son más abiertamente fantásticos, como el que estaba leyendo ahora, ¿no? El de Flavia es La sonrisa del ángel, sí. La sonrisa del ángel, ¿no? Que es como una representación visual, como también pasa en el desierto, ¿no? Es decir, representar visualmente, digamos, procesos interiores. O sea, crear todo un escenario, un mundo con cosas que en realidad están pasando adentro. Pero cuando el lector lo lee, es una anécdota, digamos, que se lee como algo exterior. Ahí aparecen ángeles, por ejemplo, aparece un ángel, claro. y aparecen que le toca, por ejemplo, el hombro a este protagonista, y a partir de ahí empieza a vivir y a ver una serie de cosas que hasta que no le saca la mano del hombro. Claro. Hay como un descenso a las profundidades y justamente tiene y ahí se encuentra con una gran serpiente, por ejemplo. Quiero decir, no voy a contar mucho más, pero digo, hay cosas arquetípicas. Claro. Vuelvo de nuevo no sé si a vos te interesa eso, lo de Jung o no, lo de los arquetipos. Sí, igual, yo creo que sí, que o sea, me interesa por supuesto todo lo que tiene que ver con los símbolos, siempre lo he trabajado. De todas formas, yo creo que siempre cuando uno escribe, tanto sea en narrativa o en poesía, tiene que llegar a los símbolos de un modo intuitivo. Claro. ¿No? Si llegás de forma intuitiva, y después si querés vas y te fijás en un diccionario de símbolos, o una historia, lo que sea. Se menciona un diccionario de símbolos. Sí, aparece. Se menciona un diccionario. Sí, aparece, sí, porque está en la casa de uno de los protagonistas, y aparece te va mencionando los libros que tiene y las cosas que tiene, como para darte un perfil también de que en el bosque. Después en la visión del paraíso también es más abiertamente, se menciona ya un sistema, un mundo, digamos, claro, donde hay un señor muy antiguo, claro, que es como una especie de buscador, digamos, espiritual, que lo que hace es es como un ilustrador. Maneja una bicicleta que me hizo acordar la de Leonardo da Vinci, ¿no? Claro, sí. En realidad tiene algo, alguien dijo una vez que tiene algo de personaje de genio del Renacimiento, claro. Pero lo que él intenta es ilustrar el paraíso que le llega a través de determinadas visiones, que no vamos a decir cómo, pero a través de la visión. Entonces él va escribiendo un manuscrito, como podría ser un manuscrito medieval, ¿no? Tiene que preparar sus pinturas, sus cosas, como si fuera Da Vinci. Claro, junta flores para hacer los pigmentos, ¿no? Para lograr que se adhieran, usa clara de huevo, como se usaba, ¿viste? Cosas así. Y justamente lo que él intenta es tener justamente una visión del paraíso y plasmarla en ese libro que está haciendo. Pero claro, a veces las visiones que uno tiene pueden ser engañosas. Claro. Y eso pasa en muchos lados, ¿no? Es una cosa recurrente también, digamos, siempre hay como los otros, que es una gran amenaza, ¿no? Que pueden venir de afuera. Está siempre la ninfa, ¿no? ¿no? La joven que de alguna forma hay como una lucha siempre entre el cielo y el infierno, claro, pero considerados que, digamos, el cielo y el infierno que cada ser humano tiene en su interior. Simbólicamente. Claro, interior, más que nada por ese lado. Sí, la idea esa de que de Swedenborg, que está todo eso, pero está todo adentro de uno, está afuera, digamos. Pero también hay, más allá de esto que decimos que es general, en cada cuento hay como todo un mundo con sus propias leyes, digamos, ¿no? O sea, yo te decía que sobre todo el primero, y bueno, el mar aéreo, y Nueva Quibartay, yo creo que el viaje ese de Quibartay está mucho más redondo. Sí, bueno, ahí tuve, claro. Eso termina ahí. Ahí tuve que escribir, o sea, inventar prácticamente un mundo distinto, para que funcionara, digamos, ¿no? O sea, determinadas condiciones sociales, políticas, lo que sea, y hasta una forma de psicología, claro, que es gente que estudia el índice de percepción estructural.
Sí, sí, sí. Que es algo, cuando yo empecé a pensar en eso, ¿Y qué es? A ver, explicarlo en un minuto. imagínate, es una cualidad, digamos, que tienen determinados profesionales, determinada gente que puede percibir estructuras con una facilidad mucho mayor y asociar la facilidad, digamos, para percibir estructuras y asociarlas, o sea, coordinarlas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, alguien que ve una mano y la puede dibujar, o un rostro. Por ejemplo, pero digamos, y no porque puede, conozca de perspectiva, sino porque tiene esa... Exacto, ¿cómo puede reproducirlo con esa facilidad? O de repente un entrenador deportivo, justamente, como tiene esa capacidad estructural, digamos, comprende todos los mecanismos y a un nivel estructural. Sí. O de repente, como juega Luis Suárez al fútbol, también de tratar de integrar seguro, todo por ejemplo, sin pensar, digamos, claro, lo que pasa por otro lado. O como pasa a uno de los personajes que ve una pieza de una máquina que no sabe lo que es y pasa el tiempo y en otro lugar muy distinto ve otra pieza y en su mente ya es capaz de asociar estructuralmente las dos piezas, claro, para darse cuenta que funcionan, ¿no? Eso justamente es lo que se estudia en esa civilización, como una, digamos, como una forma de estudiar la inteligencia. El psicólogo estructural. Sí. Bueno, muy bien, amigos, después de la pausa seguimos con el mar aéreo, con Pablo Dobrini. Vamos a tratar de hablar de un cuento. Nosotros tenemos una sección que no siempre la estamos y que la vamos a hablar ahora, que se llama Cuentos Calificados, donde le pedimos a nuestros invitados que comenten un cuento. En este caso vamos a comentar un cuento llamado Una gota de Dino Buzzati. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Cuentos. Recomendados. Capitales. Fundamentados. Cuentos que te vuelan la cabeza. Nuestro escritor de hoy. Otro cuento esencial en nuestra biblioteca imaginaria de cuentos calificados. Bueno, Cuentos Calificados es nuestra sección. Cambiamos de sección, pero seguimos con el mismo invitado, con Pablo Dobrini, que eligió un cuento de Dino Buzzati, un cuento muy breve que se llama Una gota. ¿Por qué lo eligió? En realidad, cuando tú me invitaste, digamos, a elegir un cuento, lo primero que pensé, bueno, que me gustara y que fuera breve. después, claro, caí en la cuenta de que venía a presentar el mar aéreo, es que el cuento se llamaba Una gota. Una gota, o sea, sí. Es como que uno, viste, arma ciertas cosas, pero después hay un orden que no lo dispone uno. Por lo menos un orden húmedo. Y bueno, llovió hoy también. Sí, del orden del agua. Hay como cosas que se juntan que superan las expectativas, digamos, lo que uno cree que está armando. Sí, uno cree que, digamos, alevosamente, intelectualmente estás hablando, y en realidad hay todas zonas que están interactuando, digamos, ¿no? Sí, o sea, pero más allá de eso, creo que es un gran relato de este escritor italiano. Un gran relato, es un autor fantástico, a mí me parece excelente, que además, como te comentaba hoy, dicen que él mismo no se consideraba un escritor, ¿no? O sea, como que no le daba mucha importancia. Sabía, pero sorprendente. Sí, me sorprendió eso, sí. Pero en realidad, digo, ya en vida ya era admirado y ahora ni que hablar. Es un clásico. Me acuerdo que Calvino hablaba muy bien de él. Sí. Es un gran autor. Hay un gran autor que hay que leer. Y bueno, y este relato, por ejemplo, es un relato ideal para trabajar en talleres, en colegios, en liceos, porque es un relato breve, ¿no? Por eso te lo elegí también, porque me parecía que tenía que tener una extensión. Está jugado también a un evento que desafía, digamos, y que intriga. Comienza así: una gota de agua sube los peldaños de la escalera. ¿La oyes? Tumbado en la cama, a oscuras, escucho su misterioso recorrido. ¿Qué hace? ¿Brinca? Tic, tic. Se oye de forma intermitente. Después la gota se detiene y quizás durante lo que queda de noche no vuelva a dar señales de vida. Sin embargo, sigue subiendo. De peldaño en peldaño viene hacia arriba, a diferencia de las otras gotas que caen perpendicularmente obedeciendo las leyes de la gravedad y al final hacen un pequeño chasquido perfectamente conocido en todo el mundo. Esta no. Poco a poco asciende por la caja de la escalera de la inmensa casa de vecinos. Ese es el comienzo. Y es todo el cuento de eso, prácticamente. Prácticamente, sí. Es la idea, ¿no? Es decir, cómo lo notable es cómo algo tan pequeño, un detalle tan pequeño puede alterar la realidad. En este caso es una gota de agua. Es como un cuento fantástico, digamos, llevado al extremo, ¿no? El grado cero. Sí, totalmente. Y
hay otra parte, no sé si lo vas a leer todo o no. No. Pero hay otra parte del cuento que explica, por ejemplo, quién descubre la gota de agua que sube la escalera. Y te dice que es un personaje que no es de los más inteligentes ni nada. Y justamente, digo, esa inocencia de repente es la que está más cerca de los misterios, ¿no? Que también es algo que por ahí... Claro, incluso yo digo, voy a decir una generalidad, pero la literatura fantástica lo que hace es poner siempre en crisis esa forma de ver que nosotros tenemos el mundo, que creemos que más o menos está consensuada, ¿no? Más o menos estamos de acuerdo, aunque sepamos en nuestro interior que hay algunas cositas que a veces nos cierran, ¿no? Claro. Sí, la famosa idea de crear, digamos, ese momento de incertidumbre que de algún modo define a lo fantástico, ¿no? Eso me parece genial. Y aparte cuando pasan cosas que desafían, digamos, las leyes de la gravedad o de la razón, o de la lógica. Entonces muchas veces, digamos, nos tranquilizamos diciendo es casualidad. Y yo me acuerdo, siempre, no sé por qué me acuerdo de una frase de García Márquez que habla en un artículo, y no me acuerdo de qué hablaba el artículo, pero decía, pero esto ya desafiaba las leyes inexorables de la casualidad. O sea, como que hasta la casualidad tiene su límite, claro. Tantas veces ya no es casualidad. Sí, cuando ocurren cosas. Sí. Y en este relato justamente se da eso, ¿no? De que algo pequeño, como te decía, puede alterar nuestra visión y preocupar a la gente, porque es interesante la reacción de los que están ahí en el edificio, ¿no? Que están pendientes de, o sea, decir, bueno, ya pasó por este piso, no va a volver a pasar, y en otro momento alguien dice que hasta la gente que vivía ahí sentía como cierta vergüenza de que eso pasara, ¿no? Es decir, hay una serie de reacciones de miedo, de temor, justamente cuando se rompe el orden, y se habla puntualmente de la palabra orden, ¿no? No, y cuando se rompe el orden, siempre queremos, frente a toda incertidumbre, establecer nuevas leyes. Entonces una de las cosas que se dice es, por ejemplo, esa gota que va pasando, entonces dice, bueno, subió ya y todavía no llegó al 6º piso, por ejemplo, ¿no? Y dice, pero los del 3º, 2º, creen que no va a bajar. Claro, pero no sabe, aparte, no sabe si va a volver a empezar desde el principio. No saben si no va a bajar, digamos. Claro. Entonces pero ellos ya por lo menos ya establecieron una ley que si ya pasó por tu piso, ya está, no te va a molestar. Intentan de todas formas explicar para tranquilizarse, ¿no? Y para predecir, digamos. ¿No? Claro, sí, seguro, para ver, o sea, de algún modo te mueve el piso, un detalle tan pequeño. Y el orden lo que hace es tranquilizarte porque predice, digamos, va a pasar... de a quién más va a pasar esto, y lo otro está prohibido. Claro, y hay un detalle muy interesante, que es una serie de preguntas que se hace el propio autor y él mismo se contesta. Porque empieza a preguntarse, ¿y esto qué significa? ¿No? La gente entonces se pregunta, ¿será una alegoría? No. ¿Será que simboliza los días que pasan, el tiempo que pasa? No, nada de eso. Y se va preguntando más cosas. ¿Será que significa tal cosa? Y finalmente dice, no, es una gota de agua que sube. Entonces es como reducir el enigma, digamos, todas las posibilidades del enigma, a decir simplemente es un enigma. El enigma no tiene solución, claro. Vale por sí mismo, no como una interrogante, sino, o sea, el objetivo de ese enigma es ser enigma, claro. No ocultar algo. Y ese justamente me parece, es como una clave, digamos, de lo fantástico, ¿no? Crear ese momento, por eso digo, es como el grado cero del cuento fantástico, es genial. También hay algo un poco kafkiano, que es, también Kafka lo hacía, que pasa algo, o digamos, despertaste convertido en un insecto, bueno, después, bueno, ahora cómo se vive, bueno, vamos a seguir, hay que desayunar, no sé qué hacer. Bueno. Y acá en un momento dice, ¿qué hacemos con la gota? Dice, los que duermen cerca de la escalera la oyen. Dice, pero los que se van lejos, dice, no sé si sirve tanto porque no sabes si la estás oyendo. Claro. No sabes si pasó. Kafka justamente se habla en la biografía de Busati que Kafka era como una de las referencias, ¿no? De las influencias y también el surrealismo, por los aspectos oníricos que puede tener las historias de él, sobre todo las mejores historias fantásticas. Y aparte Busati tiene algo que yo creo que también es de Kafka, no sé si es de Kafka, pero digamos que es esa prosa seca, funcional. Quizá por eso él... Cero poesía. Sí, quizá por eso él no se consideraba un escritor, porque él era periodista. Llegó a ser corresponsal de guerra y todo, entonces para él de repente era como un ejercicio, ¿no? Pero por ahí capaz que no notaba un cambio, pero era porque su prosa era muy fluida. Pero ojo, en realidad en eso había una gran elección de cosas.
era un gran escritor, un enorme escritor. Claro, digo, pero digamos que su prosa es como burocrática, que no brilla, digamos, en No cuanto brilla, a belleza no, ni pero- nada, sino que es esto que estamos leyendo, Sí. es funcional Totalmente. al enigma. Sí, y este es un cuento cortito, pero lo que pasa es que en otros relatos están tan buenos que aunque la prosa no brille, el propio relato ya te engancha de Sí, un sí, modo sí, espectacular. Acá se plantea esa gota que no significará que viene el fin del mundo. Claro, bueno, me hace acordar, por ejemplo, a otro relato de Buzzati, que no recuerdo el título, pero no importa porque lo que vale es la anécdota, que es una persona que va viajando en un tren y se dirige a un pueblo. Ujú. Entonces va mirando por la ventanilla, y mientras mira por la ventanilla, ve que por la carretera que sale del pueblo empiezan a pasar cantidad de autos, pero van disparando de Sí, sí, algo, sí. ¿entendés? Uno atrás del otro, y se llevan todo, las camas, lo que pueden, o sea, lo que pueden acarrear, se lo llevan arriba del auto y salen disparando, y el tipo se dirige a ese pueblo. Obviamente algo pasó en ese pueblo, no sabemos qué, que todo el mundo está huyendo en sentido contrario al tren. Claro. Y el hombre que va en el tren, lo único que puede hacer es mirar por la ventanilla, pues no puede hacer nada, porque no es un auto. Está mirando así y sabe que se dirige hacia algo que no sabe lo que es. En determinado momento, vuela un periódico, el hombre del tren intenta atraparlo y se le rompe, porque el viento se lo rompe, entonces le queda solamente un fragmento de periódico, de un gran titular, y lo único que alcanza a leer son unas letras. Ion. Ion. Y nada O más. sea, imagínate lo que quieras, ¿no? Puede ser una Pero vos sabés invasión. que ese cuento me da la impresión de que fue llevado a película. Me da la Puede ser. impresión. Y que es simplemente el fin del mundo que lleva un pueblo. Es que no sabés lo que va a pasar. Creo, pero aparte que llegaba a tal y ahí hora, termina el cuento, a una ¿no? hora. Ahí termina el cuento. Me hizo acordar Claro. eso. También tiene otro que es muy sencillo, y eso son como mecanismos inexorables, muy sencillo, que lo recordábamos hoy, que es alguien que está más o menos enfermo y va a un hospital, digamos, ¿no? Es Entonces va a un tremendo. hospital, Sí. entonces está en el primer piso, y entonces lo tratan muy bien, y al otro día le dicen, bueno, dice, usted va a pasar al segundo porque lo ve un poco, ahí lo van a tratar mejor, Claro, acá hay mucha porque gente. supuestamente en los pisos de más arriba están los peores, ¿no? O sea, los más enfermos. Él empieza a darse cuenta que en el segundo, después lo pasan al tercero, dice, porque no sé qué, y entonces, pero esto cómo es, y claro, va subiendo, Sí, cada sí. vez te tratan mejor, cada vez hay menos gente, y Claro. cada vez son más graves, y entonces dice, pero ¿y cuándo va a bajar? Y ya empiezan a verle que No, claro, y aparte- normalmente la gente Sí, no sí. baja. Y aparte en todo momento le dice, no, mire que usted está en el piso 2 porque en realidad no tiene nada. Sí, pero lo vamos a pasar al 3 porque nos quedamos sin camas. Sí. ¿No? Y en cada piso le inventan una excusa y lo van subiendo. Y aparte es el sistema que te dice, quédese tranquilo, no se preocupe, Claro. esto es solamente provisorio, Seguro, va a pasar, va a cambiar exacto. de sala, y Sí. y es terrible, ¿no? Sí. Porque él se da cuenta que que se va acercando al séptimo piso. Donde creo, están los sí. moribundos, Exacto, exacto. donde Sí. nadie la cuenta, No. ¿no? Y lo que descubre es que casi ya no se bajan, ¿no? Una cosa. Exacto. Bueno, Dino Buzzati está. ¿Y qué estás leyendo ahora últimamente? Mirá la pregunta que te hago. Lo último que te haya gustado. Lo digamos, último te que haya- leí, por ejemplo, fue algunos libros de poesía de Daniel Cristaldo, que es un poeta que me gusta mucho. Que es surrealista también, tiene una fuerte Sí. impronta surrealista. Sí, bastante, sí. Es un El gran jardín poeta. de todos, algo así se llama. Todo deseo del jardín de Todo Cide, ese- que ganó el Bartolomé Hidalgo, sí, el Hidalgo, premio con del ese. año pasado ganó por el Y, premio Bartolomé Hidalgo. y después en materia de narrativa, lo último que había leído fue Verde. Ah, de Ramiro Sánchez. Ramiro Sánchez, sí, que como- también es un terror como gótico también, ¿no? Sí, O es Love- una de novela, Lovecraft. me pareció espectacular, que trabaja la naturaleza de la realidad. La realidad considerada como una construcción personal y colectiva, ¿no? Es en un argumento, digamos, con bastantes cosas fantásticas, pero el centro, digamos, el Es tema el de la novela protagonista es que tuvo un eso. problema cuando era chico, Exacto. entonces ve cosas que los Claro, otros no y ven. tiene que ver con y eso, se ¿no? acostumbró a eso. Con la y construcción bueno. de la realidad y también con las trampas de la memoria, que te puede plantear la memoria, Claro. y también en Y cómo- duda de su memoria. él, Sí, si exacto. realmente todo lo que está contando, eso ocurrió cuando era chico o no ocurrió. Claro, porque es decir,
recordando, digamos, con una mente adulta algo que pasó hace muchos años, Sí, ¿no? sí, Y que ya en su momento no sabía lo que era. Y habían visto con un amigo, ahora me acuerdo también, Sí, algo en un pantano, que, exacto, bueno, que había sido una en gran experiencia. En un lago habían encontrado un cuerpo y según cómo lo mirabas, desde qué ángulo, te podía parecer una máquina, un extraterrestre, un cuerpo de un animal. Un monstruo de pantano. Sí, cualquier cosa. Sí. Y además otra idea interesante que desliza es de considerar, digamos, las posibilidades del lenguaje para aprender la realidad, es decir, cómo el lenguaje te condiciona para la visión, sí. Claro, Esta película tu estructura mental, ¿no? Claro. Si a vos te faltan determinados palabras, te faltan conceptos, para poder ver más. Claro, en definitiva, todos tenemos un esquema mental que es lo que nos permite aprender la realidad. Y las palabras nos permiten construir muchos pensamientos. Exacto, Si exacto. tenés muchas palabras, todo eso construís trabaja pensamientos más ricos. Me pareció una novela estupenda. En la película que yo te mencioné, hablando justo del mar aéreo, trabaja esa, que es La Llegada. No sé si la viste la película. La tengo que ver, ¿sabes? Y se maneja explícitamente. Hace tiempo que la quiero ver. O sea, vienen unos extraterrestres y el tema es que para comunicarse con esos extraterrestres, que no son humanos, no son humanoides, se contrata una lingüista. Sí. Y entonces esta lingüista menciona y explican una hipótesis que se ha estudiado hace mucho, es una hipótesis que se llama Sapir-Whorf, y la hipótesis dice que cada lenguaje genera una cosmovisión, digamos. Claro, entonces el lenguaje de los esquimales van a ver el mundo distinto que el lenguaje de los que hablamos el castellano. Sí, lo van a ver y lo van a ahora pensar. Ahora que sí me estoy acordando, bien, en el caso de los esquimales siempre se menciona cuando se habla de la importancia del lenguaje para hacerse una imagen de la realidad. Claro. Porque se decía, por ejemplo, que los esquimales tienen, no sé, como 20 palabras para la nieve. Claro, es que ven 10 tipos distintos de nieve donde uno ve solamente blanco. Claro, y en realidad los tipos lo necesitan porque si pisan donde está blandito se hunde. Exacto, sí, entonces ellos ven. Muy bien, Pablo Dobrini, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar Más Enseña. Se terminó la máquina. Muchas gracias. Realmente un placer hablar con Pablo y realmente un placer recomendarles El Mar Aéreo. Realmente son 6 cuentos con una prosa exquisita pusimos aquí. Mira, mañana vamos a llamar a Madrid para hablar con Guillermo García López, que es director de Frágil Equilibrio, un documental en el cual está José Mujica, digamos, en una entrevista, y que ganó el premio Goya 2016 al mejor documental. Y vamos a hablar con Patricio Hidalgo en La Rocola sobre música. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien.